see if it'll light up. But is it that it doesn't pick up the calls, or is it that it's not running through the system? We don't know. So he called the phone number here and it went straight to Pastor Schaefer's phone. Mm. So we want to try it. And if it goes here, then we'll give the number. If not, we won't give the number. Okay. Close, we got 1 minute. No, that's going live. If your mics are too, or your headphones are too loud, let me know. Okay. Cause then I can turn. All right. Hey, we got 30 seconds, dude. Yo los voy a oír más ahora, ¿ok? What? Yo los voy a oír más. No, you need to put your headphones on. I'm trying to send to everybody who I know from the church, but they only say, okay. Mándaselo a Art. Se me cae. Bienvenidos a WCC 99.9 FM con el programa En los Últimos Días. Yo soy el reverendo pastor Juan Ibarra, el anfitrión, y a mi lado está mi coanfitriona, que es mi esposa, hermana Sonia. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes y que Dios les bendiga. En los controles tenemos a mi hijo, hermano Steve Ibarra. Amén, hermanos, que Dios bendiga. Y nos está también acompañando mi hija Amalia Cristina Ibarra. Dios le bendiga. Y también tenemos un visitante especial que es mi cuñada y es la pastora de la iglesia Nueva Vida, hermana, bueno, ella nos va a decir el nombre, hermana Nubia Campos. Dios le bendiga, hermanos. Es un placer para mí estar en la programación en este día. Gracias al reverendo pastor Juan Ibarra que nos invitó. Y mi nombre es Nubia Campos. Pertenezco a la Iglesia Vida Nueva Pentecostés acá en Aiken, South Carolina. El reverendo pastor Rosario Campos. Es un placer para mí estar aquí. Y si está cerca de la Wire Road, ahí está la iglesia de ellos. Pueden visitar. ¿Cuándo son los días de servicio? Tenemos los martes a las 7 de la noche p.m. Culto de oración y un culto especial al mes de niños. Y los viernes a las 7 p.m. de la noche y el domingo a las 10 de la mañana escuela dominical y a las 11 en nuestro servicio explosivo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a escuchar un canto antes de entrar al estudio. Acuérdense, estamos hablando de los 4 pasos básicos para que el cristiano madure en el Señor. Pero vamos a oír primero este canto hermoso de Nancy Amancio llamado Tu Voz. Tu voz me basta para calmar el dolor, para limpiar entero el corazón, manchado por la decepción. Tu voz es como blanca lana que me das en tiempos de muy fría soledad, en tiempos de dificultad. El caso es que cuando me hablas todo el alma se me ablanda. Y si estoy herida sano cuando me hablas porque así es como eres tú. Jesús, que hay en tu hablar, que solo al escucharte tengo que llorar y siento una paz que no puedo explicar. Me encanta escucharte hablar, que escondes al hablar, que solo al escucharte tengo que mostrarme y darte toda gloria.
Amén, gloria a Dios. Hay que escuchar la voz del Señor. Vamos a entrar rápidamente al estudio. Hemos estado hablando de los 4 pasos para madurar. Ya hablamos de la oración, hablamos de la palabra, hablamos del ayuno y ahora queremos hablar sobre la iglesia y tener una perspectiva de lo que realmente es la iglesia. No siempre es lo que se nos ha enseñado y tenemos nosotros la responsabilidad de buscar, orar y escudriñar las escrituras para nosotros entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y el primer versículo que voy a compartir es Mateo 16:18. Y bueno, antes de seguir, vamos a dejar que el hermano Steve nos dé algunos anuncios. Amén. Si nos estás escuchando ahorita en el radio en 99.9, puedes también ir a nuestra página que es cwchrist.com y puedes escucharnos en el internet y también puedes vernos ahí en medio de la página. Ahí va a haber un botón y puedes pucharlo y ahí vas a ver nosotros en el estudio hablando de Dios. Amén, gloria a Dios. Y también si quieren ver videos pasados, pueden ir a YouTube, ponen en los últimos días WUCC 99.9 FM y van a hallar videos pasados. Entonces vamos a regresar, hermana Sonia, si nos puede leer Mateo 16:18, por favor. Amén. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que quiero decir es esto. Mucha gente ha tomado este versículo con decir que Pedro fue el primer papa puesto por el Señor Jesucristo, pero no es así. Pedro, la palabra Pedro deriva de una palabra que se llama Petras, que significa un pedazo de la piedra. Y nosotros somos pedazos de la piedra, pero la piedra en sí o la roca es Jesucristo. Entonces Jesucristo es la fundación de la iglesia, no Pedro. Pedro fue igual que nosotros, fue un siervo de Dios y también tuvo sus luchas también como nosotros. Pero lo que nos enseña ahí la palabra es de que no importa que se levante en contra de la iglesia, si nosotros estamos buscando de Dios y buscando hacer su voluntad, el diablo ni el infierno va a poder en contra de la iglesia. Amén. Siempre es algo bueno a saber que no hay nada que pueda sobrepasar nuestro Dios, que Él es siempre magnífico. Uh-huh. y que Él siempre tiene a su iglesia en sus manos. Amén. Y la palabra iglesia, para muchos que piensan que la iglesia es el edificio, deriva de una palabra griega que es eclesia. Y simplemente significa llamar fuera, una reunión popular, congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra, o santos en el cielo, o ambas, asamblea o concurrencia. Y también Jesucristo creo que describió la iglesia de esta manera, donde dice, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré. Así es que no es tanto el edificio. Aquí en la radio ahorita estamos teniendo iglesia, nos estamos gozando, y es importante que nosotros como creyentes dejemos las cosas religiosas que nos impiden servirle a Dios y nos hacen desenfocarnos cuando estamos en la iglesia, porque pensamos de una manera que la iglesia debe ser de tal manera y vemos algo que quizás no estamos de acuerdo y ya perdemos la bendición, perdemos el enfoque, y ahí es donde tenemos que nosotros madurar. Entonces vamos a ver qué es una iglesia o qué es la iglesia. Ya sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Pero Efesios 1, 22 al 23 dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, entonces nos está diciendo Jesucristo que Él puso debajo de nuestros pies al enemigo y todas las cosas, porque la iglesia tiene poder en este mundo. La iglesia no debe de andar triste, siempre afligida. La iglesia siempre debe de andar de poder en poder, predicando la palabra y proclamando que servimos a un Dios vivo. Es difícil proclamar a un Dios vivo si yo estoy en la ruina. Si de veras tengo a Jesucristo en mi corazón, debo de estar en victoria. No es que no vayamos a pasar pruebas, las vamos a pasar. Todo mundo las va a pasar. La cosa es cómo las voy a pasar.
Amén. Yo creo que sí es verdad que muchos también cristianos, como la gente que no es cristiana, vamos a pasar problemas. Es la vida. Pasamos unos luchas, cosas que pasan en nuestra vida, pero como dijo el pastor, el enfoque es cómo voy a estar en esa batalla, porque como cristiano, como hijo de Dios, tengo que saber que este es un lucha, sí, pero tengo confianza en Dios que voy a sobresalir de esta batalla. Amén. Y vemos que también Jesucristo nos vino a dar el ejemplo cuando Él se hizo carne y vino acá a este mundo. Vemos cómo Él sufrió, cómo lo escupieron, cómo murió por nosotros, y Él nos demostró que Él pudo sobresalir sobre todas esas circunstancias. Por eso acá nos dice que Él nos ha dado el poder, o sea, nosotros como hijos de Dios tenemos ese poder, y dice su palabra que mayores cosas vamos a hacer nosotros. Entonces yo pienso que deberíamos agarrarnos de esa promesa, de ese poder que Él nos ha dado. Amén. Go ahead. Amén. Es algo bien importante que me llena la palabra del Señor. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces muchas personas a veces dicen, yo tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Y sí es importante, pero hay personas que están postradas en las camas o en los hospitales donde no pueden moverse. Entonces piensan, ay, si no voy a ir a la iglesia me voy a condenar. Y no se dan cuenta que como iglesia es la persona misma, porque nosotros somos el templo. Y cuando dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, sabemos que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pues Él llena todo en nosotros. Sí es importante congregarnos y es bien importante todo eso, pero mucha gente quizás porque no puede, el enemigo batalla en su mente y en su manera de caminar, y piensan y les acusa. Tú no eres salvo porque no vas a una iglesia o porque no eres esto. El enfoque más que todo es darse cuenta que cuando se acepta a Jesús como su Salvador, en ese momento viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y si no puede ir a una iglesia y está postrado, puede ser salvo la persona, siempre y cuando esté viviendo en santidad y no en pecado. Nosotros pasamos una experiencia el domingo pasado. Muchos saben que mi hija ha estado enferma. Y para mí siempre ha sido más importante la familia que ir al edificio que le llaman iglesia. Como dijo la pastora, nosotros somos la iglesia. Y me acuerdo que estaba triste mi hija y llegamos nosotros y la empecé a animar y empezamos a oír cantos y a hablar de Dios y a ponerse a cuentas cada quien con Dios. Y Dios hizo algo especial el domingo y mi iglesia siguió teniendo servicio, pero mi lugar como padre es estar en la iglesia. Yo sé que hay muchos pastores que no importa, quieren estar todos los días en la iglesia y no importa que sus hijos estén enfermos, pero Dios nos ha enseñado que donde quiera que estamos podemos tener iglesia. Y gracias a Dios, Dios apareció, llegó con su presencia, tocó a mi hija, a su esposo, a nosotros y nos gozamos grandemente. Amén. Y no perdemos nada. Como dijo la pastora Nubia Campos, no perdemos nosotros nada. Ahora, si estamos bien, hay que ir a la iglesia. No hay que quedarnos porque estamos cansados o porque entonces también estamos perdiendo el tiempo. Debe de haber un anhelo en nuestro corazón de ir a la casa de Dios a rendir servicio a Dios. Amén. Yo creo que cuando, como un cristiano, si Te limitas. te limitas tu vista en, solo puedo tener iglesia en ese edificio, yo creo que muchas veces perdimos esos momentos que Dios nos da a dar palabra a gente o a dar aliento a alguien que necesita, porque si alguien está en el hospital y no puede ir a la iglesia, y nosotros en nuestro mente estamos ahí, dice, no puedo hacer nada porque no estamos en la iglesia. Perdimos ese momento de ministrar a esa persona. Es que la iglesia no es el edificio, volvemos a repetir. Y la iglesia es donde nosotros la llevamos. Nosotros somos la luz del mundo. Quiere decir que donde quiera que andemos debemos de brillar. Y aunque no sea día de servicio,
Yo he tomado oportunidad en los elevadores de los edificios donde trabajo y orar por la gente en los elevadores, en los pasillos. No importa, es uno saber que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si estamos enfocados solo en como la gente que se conoce como dominguera, esa es una. Hay otras que solo van en la Pascua o en Navidad o en fechas así. Pero los domingueros son los que están esperando solo el domingo y se sienten bien con solo ir a la iglesia el domingo. Eso no es una relación con Dios. Porque la iglesia se estableció desde el tiempo de Moisés, cuando Dios le dio los planos del tabernáculo, que fue la primera iglesia que edificó, fue con el propósito de rendir servicio a Dios. La iglesia no se hizo para nosotros. La iglesia no se hizo para que Dios nos sanara, nos bendiciera, y Él lo hace porque Él es grande. Pero Dios está esperando que nosotros en nuestros hogares hagamos una iglesia. O sea, que busquemos un rinconcito por ahí y ahí nos hinquemos y hagamos el closet de oración. No. Si estamos enfermos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos sane. La rutina del cristiano mediocre es, si me siento enfermo, si tengo un problema, le llamo al pastor. Y el pastor está trabajando 40, 50 horas a la semana y aparte tiene que preparar los sermones para el servicio, y la gente como que nada más le está sacando todo el jugo. Y yo siempre digo, si usted tiene a Cristo, ¿por qué usted no puede pedirle a Dios que lo sane? Esa es la iglesia. Y ya cuando venimos al edificio, es para venir a unirnos todos, a rendir servicio a Dios, a reconocer a Dios, y no tanto a pedirle. Amén. Yo creo que también que algunos no saben es que cuando ellos esperan al pastor a hacer todo, están llevando el vista atrás antes que Jesús venía, que era los días del tabernáculo, que nomás el high priest, el sumo sacerdote podía hablar con Dios, que solo yo creo que era una vez al año podía ir adentro a hablar con Dios. Y yo creo que no saben que también en ese punto nadie podía cumplir la ley con Dios. So, si vamos atrás así, estamos yendo atrás a la ley, y siempre y también hablamos mucho de eso aquí, que tenemos que estar en la gracia de Dios. Si vamos a vivir por la ley, entonces estamos negando la gracia que nos vino a dar Jesucristo. Amén. Y la gracia de Jesucristo va mucho más allá que lo que iba la ley, y muchos piensan que es libertinaje. No, al contrario, la gracia verdadera nos atrae más a Dios. Amén. Y nos hace amar hasta nuestros enemigos, que en la ley no era así. En la ley era ojo por ojo, diente por diente. Ahora en la gracia es diferente. La gracia es mucho más fuerte que la ley, pero hay que vivir bajo esa gracia de Jesucristo. Y si nosotros aprendemos que la iglesia no es, bueno, dicen, yo he visto muchos rótulos o calcomanías, y yo entiendo lo que quieren decir, pero dicen que la iglesia es la clínica del alma, que ahí venimos a eso, pero creo que el pensar en eso, la teología está un poco equivocada, porque de acuerdo a la Biblia, sea Jesucristo que habló, sea Pablo, Pedro, quien sea, se hizo para que los santos se unieran para reconocer a nuestro Dios. Y la costumbre era o la enseñanza de que buscáramos de Dios en nuestros hogares a través de la Biblia, orando antes de leer la Biblia, no para contienda. Siempre, cuando leo de Pablo, siempre leo que dice que no para contienda, pero buscar y estudiar, porque la Biblia es la palabra viva de Dios. Amén. Entonces un versículo me puede a mí hablar de una manera y el mismo versículo le habla a alguien de otra manera. Entonces por eso es que no debo de yo alegar y orar y tener una relación con Dios. Pero lo que vemos es que la gente tiene una relación con el pastor, o tiene una relación con Dios a través del pastor, y es equivocadamente, porque ni buena relación tienen con el pastor, porque hablan de él, lo juzgan. Y yo me acuerdo que un tiempo de mi ministerio yo era taxista, tenía que traducir, tenía que ir a llenar aplicaciones por la gente, tenía que llegar a arreglar hieleras, microwaves, de todo, plomería, y me estaba quitando el tiempo de realmente pastorear a la gente. Mi único trabajo como pastor es alimentar a las ovejas. Amén. Se acabó. Amén. Ese es mi trabajo, y lo describe Mateo 25.
que mi trabajo es alimentar a las ovejas. Claro, si les puedo ayudar, ¿por qué no? No hay ningún problema con eso, pero me tengo que enfocar yo en lo que es mi relación con Dios, porque si no, no voy a poder ayudar a nadie. Amén. Amén. Yo creo que es bien importante reconocer el trabajo que tenemos personalmente en la presencia del Señor. Media vez se acepta a Jesús como su Salvador, la gente empieza a madurar espiritualmente. Por eso es que el tema es la madurez. Y se está hablando sobre la iglesia. Entonces yo como iglesia, como templo, como membresía del lugar donde estoy, mi deber es crecer más y más, no esperar que me den. Tengo que comenzar con los primeros pasos y reconocer quién soy, dejar lo que fue malo en el pasado mío, lo que sea, vivir un presente, tratar de buscar la palabra y madurar. Después que yo maduro, mi deber es trabajar en la obra, ayudar al líder y no estar con niñeces, porque la niñez prácticamente hay niños inmaduros que se hacen inmaduros y hay otros que se sienten muy maduros, pero que no han madurado completamente como debe de ser. Y hay gente que tiene años y años en la iglesia y siguen siendo niños, todavía quieren que se les esté dando lechita, cuando que necesitan ya madurar completamente. Entonces, si está hablando de una madurez, debe de permanecer esa madurez en el Señor. Si no hay madurez, entonces va a venir cualquier persona y le va a dar una leche que esté cortada, dañada, y le perjudica prácticamente espiritualmente a la persona. Alabado sea Dios. Amén. Yo creo que muchos tenemos que madurar un poco más en la iglesia, en nuestros casas también. Y yo creo que si el cristiano se madura en su casa y busca a Dios en su casa, cuando viene a la iglesia vamos a tener un servicio un poco mejor de lo que tenemos hoy a veces. Porque cuando verdaderamente buscan a Dios en su casa, saben que es para qué es la iglesia, que es un lugar para alabar a Dios. Y cuando ellos se maduran y vienen al servicio con ese mentalidad o ánimo también, nuestro servicio se va a animar un poco más. Vamos a desmenuzar esto. ¿De qué se compone la iglesia? Obviamente lo esencial es el Señor. Eso es lo esencial, pero no todas las iglesias tienen al Señor como principal de la iglesia. Cuando se hace únicamente lo que dicta el pastor, entonces no es Dios. Cuando se hace solo lo que dicta el cuerpo de oficiales o diáconos o lo que sea, tampoco es Dios. Pero la iglesia se compone de Dios, de un pastor y de ovejas. Es así de sencillo. Ahora, lo que pasa es de que entre las ovejas hay muchos chivos o chivas. Cabritas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona es miembro de una iglesia y se le pone al tú por tú con el pastor, entonces no es oveja. La Biblia dice que la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. Es así de sencillo. Entonces, si la oveja no le dice al pastor qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer las cosas, la oveja simplemente va siguiendo a su pastor. Obedece. Es así de sencillo. Y donde el pastor le da para comer pastos, ahí come pastos. A donde lo lleva a tomar aguas, ahí va a tomar agua. Pero nunca está dándose cabezazos. El chivo sí da cabezazos. Golpea y pelea y come de todo. La oveja no. La oveja come puros pastitos, pero el chivo come hasta plástico. Lo que se le atraviese, eso come el chivo. Está empachado. Por eso es de que el chivo y la oveja no pueden ser igual, no son igual. Entonces yo creo que la pregunta no es ¿tendré yo buen pastor? Sino ¿seré yo oveja o seré chivo? Esa es la pregunta, porque aunque no tengamos un pastor bueno, si somos ovejas, Dios nos va a guiar y nos va a ayudar a no pelear con el pastor y orar por el pastor y seguir con el plan donde estamos. Mucha gente dice, Dios me mandó a esta iglesia, pero quiere cambiar las cosas en la iglesia. Entonces Dios no lo mandó, o si lo mandó, usted tiene que someterse a donde llegó. Amén. Es algo bien importante. Reconocer el labor que hacen los pastores. Nosotros somos pastores y fuimos también ovejas,
porque para llegar a ser pastores eso lo que tuvimos que hacer, someternos y mirar la responsabilidad que tienen los pastores y ver la necesidad que hay. Como dijo usted al principio, a veces confunde la persona con que el pastor es el sirviente y todo eso. Y realmente, pues no, pero lo hacemos con cariño, con carismática, por misericordia, porque la gente necesita. Pero no es que sea la obligación como pastores de hacer eso, porque para eso hay un diaconado, para eso hay... Yo creo que la iglesia debe de siempre ver que va a la iglesia para gozarse, para recibir el alimento que el pastor está dando. Y pues si puede ayudar más, sería bueno. Pero es bueno reconocer la labor que se hace y buscar espiritualmente lo que necesita. Por eso, como dijo el hermano Steve, cuando la persona hay disposición en su vida personal, va a la iglesia y va a gozarse y hace mejor los servicios. Pero como a veces hay mucha responsabilidad y carga o presiones que las personas tienen, entonces si llega todo eso, ¿cómo está su relación con Dios? ¿De qué manera? ¿Está realmente... sabe en lo que ha creído, sabe quién es Dios, que es poderoso o no? Como dijo usted, Ariel estaba triste porque normalmente cuando vienen los problemas y las dificultades y las enfermedades en el momento, pues se agobia el ser humano, es natural, pero sí sabemos que tenemos un Dios poderoso que puede cambiar las cosas y transformarlas. Entonces necesitamos saber cuál es la relación que tenemos, y cuando yo voy a la casa de Dios voy a gozarme y voy a escuchar lo que el pastor preparó para mí, porque me va a dar un alimento sólido para yo poder seguir adelante y continuarlo también. Vamos ahorita a hablar del día de Pentecostés, que tiene que ver con lo que está diciendo la pastora y el hermano Steve, de cómo serían nuestros servicios, pero primero el hermano Steve nos va a dar el número de teléfono para que usted pueda llamar. Acuérdese, tiene de ahorita hasta las 6:55 para llamar, dar un comentario, dar un saludo, y acuérdese, nunca es para alegar. Hermano Steve. Amén. Si quieren llamar, el número es 803-335-3131. 803-335-3131. Ok. Entonces, dijo el hermano Steve y la hermana Nubia una clave, que si venimos enfocados a la iglesia a alabar a Dios, entonces los servicios van a ser diferentes. Es ahí donde entra el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y este es diferente a lo que quizás se nos ha enseñado. Había 120 en el aposento y dice que estaban todos unánimes en espíritu y en verdad, ¿ok? Y en oración. Pero lo raro que cuando leí este versículo hace años, dice que estaban sentados. Y uno diría, no, ¿cómo van a estar sentados y el Señor nos va a llenar? Pero estaban sentados, no importa tanto en qué posición estaban en su cuerpo, sino la disposición de su mente y de su corazón. Eso es lo que importa para uno servirle a Dios. Y si venimos todos con ese mismo pensamiento, con esa misma mentalidad a la iglesia, yo vine a adorar a Dios, nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar grandemente. Yo estoy recordando cuando yo era miembro, como dijo la hermana Nubia, nosotros fuimos miembros allá en California. 15 años. Por mucho tiempo, 15 años. Y yo me acuerdo que yo llegaba a adorar a Dios. Y la verdad, uno puede decir, no, es que ya con el tiempo uno aprende. No, a mí nadie me enseñó. Yo estaba agradecido del cambio que Dios hizo en mi vida, y obviamente llegué como un pandillero ahí a la iglesia y todo guango, con mi ropa guanga, mi pelo peinado para Dios atrás. mío. Y la hermana Nubia me regañaba, pero seguíamos adelante. Pero la cosa es de que yo sabía, aún con mis dificultades, cuando estaba en la iglesia yo aprovechaba el tiempo de alabar a Dios. Amén. Y fui y he sido y seguiré siendo uno de los gritones de la iglesia. Amén. Yo creo que cada cristiano tiene que tener ese disposición de alabar a Dios, y ese anhelo de cada día alabar a Dios. Porque si hacemos esas cosas en nuestra vida diaria, y no nomás en nuestras casas, también en el carro ahí de trabajo, o nomás ahí sentado pensando, podemos a tener unos alabanzas con Dios. Podemos tener esa plática con Dios, y con práctica cada día crece más nuestro
nuestra comunicación, nuestro anhelo para Dios. Y se siente cuando vas a la iglesia y sabes que yo estoy aquí para alabar, siente ese anhelo que quiero alabar. Y también si alguien más está alabando, si el pastor está alabando o si un hermano está alabando, nosotros podemos saber eso y tener ese ánimo también. Y el pastor también, si ve ese ánimo en su iglesia, ve y está, no sé cómo decirlo, pero cuando ve que hay ese anhelo también de la iglesia a alabar a Dios, se cambia algo maravilloso. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir. Queremos leer Marcos 16:15. Y este es lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y lamentablemente son pocas las iglesias que hacen esto. Nosotros nos estamos preparando como iglesia para empezar a salir a las calles. Estamos preparando a la iglesia que se alisten para saber cómo hablar, cuándo no hablar, no alegar cuando uno sale a predicar, pero nos estamos preparando para salir a las calles, porque eso es lo que hace la iglesia. Amén. Y el 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bien sencillo. Y siempre digo yo en el radio cuando leo este versículo, por esas razones que nosotros no bautizamos a los niños recién nacidos o porque todavía no tienen conocimiento. Y el mandato es el que creyere. So, primero hay que creer y luego podemos decidir si nos vamos a bautizar. Amén, nos preparamos. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. La palabra clave ahí es seguirán. ¿Cuánta gente yo me acuerdo que oía que venía Gigi Ávila, que fue un gran siervo de Dios? Mis respetos para el evangelista Gigi Ávila, pero solo se animaban cuando oían que iba a venir Gigi Ávila y iban a buscarlo, iban a seguirlo, pero aquí dice que las señales nos seguirán a nosotros, al que cree. Quiere decir que donde quiera que usted esté, si hay enfermos, si hay atados, ahí tienen que seguir las señales si tenemos a Cristo. Si somos la iglesia, no nos debe dar miedo ir a las calles. Y a mucha gente le da miedo ir a las calles. Se puede encontrar a una persona que sabe más Biblia que uno, o se encuentra un drogadicto, o gente que lo quiere golpear. No tenemos que tener temor, porque nos van a seguir las señales si creemos. Esa es la condición. Y yo creo que por eso es que hay muchos hermanos, ¿verdad?, que les da a veces miedo ir a las calles a predicar porque sienten que va a haber alguien que va a saber mucho más que ellos, pero la verdad no nos debe de dar miedo, sino que si estamos confiando que el Señor está con nosotros, Él nos va a dar las palabras y las armas adecuadas para que nosotros podamos predicarle a la gente. Amén. De Cristo. No necesitamos saber mucho de la palabra cuando estamos recién convertidos. Con el testimonio basta y sobra, porque la persona radicalmente cambia en el momento. Con el testimonio que le diga, yo fui drogadicto, yo fui borracho, yo fui esto y lo otro, entonces con eso. Y entonces si quieren saber más de él, van y ven en la iglesia y dicen, no, pues sí, de verdad, yo lo conocí en la calle. Y me mandaba y era cholo, como dice el hermano, y era esto y lo otro. Entonces, cuando ya la persona le dice, vaya a la iglesia y venga y vea cómo está la gente, cómo ha cambiado. Entonces, pues es la manera como podemos predicar. No necesariamente tenemos que saber tanto de la Biblia, sino que si no la sabe, se le dice, yo le traigo la respuesta después. Con que le diga, Cristo te ama y te salva, es la base principal. Amén. Yo creo que también, si como dijo el hermano Sonia, no tenemos que tener miedo de hablar a la gente porque Dios está con nosotros y Dios nos da la palabra. Y también yo creo que una cosa buena que puedes decir si if they stump you, si dicen algo que no sabes, puedes decir, yo no sé esa respuesta, pero si vienes a la iglesia puedes encontrarla, puedes hablar con un pastor. Pero es una forma de plática a la gente, porque sí, mucha gente tiene una diferente opinión de las cosas, pero si platicas con alguien, si no tienes odio o nada así, o no estás gritando a la gente, sino más hablas como una persona, como un amigo,
ellos pueden ver eso y decir, ok, puedo hablar con esta persona porque me siento un poco alivio, no hay Acusación. Acusación. Amén. O juzga. Amén. Pero si quieren llamar otra vez, el número es 803-335-3131. 803-335-3131. Creo que lo importante aquí, Pastora Nubia Campos, es, tienen razón, no tienen que saber tanta Biblia, pero si se prepara la persona, Claro. escuchen bien, si usted le da el tiempo a Dios, no tiene que saber toda la Biblia, pero si apaga la tele un rato y se pone a estudiar, aunque no le entienda, al momento que usted entra en obediencia con el Señor, y ahí está, se abren los cielos. Se abren los cielos y Dios pone palabras en nuestra boca. No se trata de nosotros, pero no nos va a usar Dios si pasamos viendo la tele y no dedicamos tiempo a la palabra, a la oración, si no le dedicamos tiempo a Él, ¿cómo nos va a usar? Y por eso es que mucha gente no sale, porque no sabe qué decir, porque realmente no se prepara. Yo siempre he sabido que, aunque sea poco, pero nos preparamos y Dios nos va a usar. Yo me acuerdo la primera vez que me tocó predicar en Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia, allá en California, hace muchos años. Número uno, quería llamar y decirles que me sentía enfermo, porque sí me sentía enfermo de nervios. Porque nunca fui una persona elocuente o que hablara enfrente de la gente, pero me preparé, ayuné y oré y 5 minutos prediqué. Es todo. Prediqué de David y Goliat. Pero me acuerdo que ese día se derramó el Espíritu Santo. Y no se trataba de quién yo soy o quién era, simplemente de la dedicación que nosotros le damos a Dios cuando vamos a hacer algo para Él. Y si vamos a crecer con el Señor, ¿cómo es de que no estudiamos la palabra? Y no estoy hablando de institutos, porque yo he tenido mucha gente de nuestra iglesia que estudió instituto con nosotros, pero acabó los 3 años y no se ve nada. La palabra no es para que nosotros aleguemos o digamos que ya sabemos o que tenemos instituto. Eso no nos sirve. Una persona sin instituto nos puede poner en vergüenza si está sometida al Señor. Amén. Así es. Siempre el Espíritu Santo es el que da testimonio de nuestra vida espiritual con el Señor. Y pues a veces la gente más humilde son las que Dios las usa y están calladitas allí, pero cuando vienen a hablar, el Espíritu Santo cambia. ¿Cuántas gentes no han ido al instituto y han salvado miles y miles de almas? O sea, al decir que no necesitamos escudriñar la palabra o no saber mucho, no se está diciendo de que no se estudie, se prepara, sino que se refiere a que las personas humildes que no han ido al instituto, pero con el testimonio que tienen, ese basta y sobra. Amén. Después, pues, poco a poco se va preparando la persona y Dios se glorifica. Amén. Después llegan a ser grandes predicadores. Amén. Amén. Yo creo que también algunos cristianos no tienen el testimonio de, yo era drogadicto, era pandillero, y ellos piensan, ok, no tengo este testimonio, no puedo dar un buen testimonio a la gente si no sé mucho, pero no más de hablar como soy hijo de pastor, gente puede decir, ok, no pasaste por nada y nomás estabas en la iglesia toda tu vida, pero sí hay luchas y podemos decir también que, ok, sí estuve en la iglesia, pero Dios me mantuvo aquí con bien y vivo y nada mal me pasó, nada grande. Ya todavía estoy aquí parado para el Señor. Amén. Yo, si se pudiera, cambiaría mi testimonio por tener el de mi hijo y tener las oportunidades que tiene mi hijo. Los testimonios no son para que se gloríe la persona, sino es para glorificar a Dios. Amén. Y tenemos que enfocarnos en eso, porque si volvemos a lo mismo, es cuando nos enfocamos en el hombre. Y es que este hermano murió y volvió, o mató 1,000 gente y Dios lo salvó, y la gente está en eso, pero está como cuando el Señor sana al ciego. El Señor sana al ciego. Y yo digo, para ver un milagro así hay que estar sorprendidos, alabando a Dios, pero no. Los apóstoles, la preocupación es, Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres? Acaba de hacer un milagro tan grande y maravilloso y ellos preocupados de quién había pecado.
Y eso es lo que hacemos cuando nos enfocamos en el testimonio de la persona, o solo porque una persona tiene testimonio vamos a oír el mensaje. Estamos equivocados. La cosa es escuchar la palabra de Dios de quien salga. Amén. La palabra va a seguir siendo la palabra y seguirá siendo la verdad. Aunque la diga una persona que está drogada, no cambia la palabra. Si dicen que Jesucristo sana y salva y están drogados, de todas maneras eso es la verdad. Nosotros tenemos que ser personas que queremos madurar y crecer en el Señor, dejar de tantas quejas que no nos ayudan para nada y enfocarnos en la palabra y en a ver qué podemos hacer nosotros para el Señor y para la iglesia. No, y el versículo 18 habla de que tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, esos son la autoridad y el poder que Dios le da a la persona que acepta a Jesús como su Salvador. Tiene autoridad sobre todo eso, y no necesita ir al instituto para poder a tener autoridad y sanar a las personas. ¿No dice solo a los pastores? No, dice para todos, dice. Oh, sí. Sí. Y qué equivocado estaba yo. Pensaba que solo los pastores podían orar y sanar. No, Sí dice ¿todos? aquí que a los que creen. Los que creen. Ese es el que tiene un día de cristiano, un día que aceptó a Cristo, 20 años, 30 años, no importa. Es a todos. A todos. Por eso digo yo que si nos enfocamos en lo que realmente es la iglesia, el trabajo del pastor va a ser un poco más liviano. Más liviano. Amén. Sí, porque la preocupación Preparar más a las personas. es que si tengo yo tiempo en mi mente de no estar preocupado en que ya se ofendió la hermana Nubia, ya se ofendió el hermano Steve, ahora se ofendieron porque hoy no lo pude saludar, o se ofendieron porque no los mencioné, o por cualquier cosa, y ahora tengo que ir a su casa a pedir perdón y a tratar de convencerlos que regresen a la iglesia. Ese no es el trabajo del pastor, porque si a mí me dejan enfocarme en lo que es preparar gente, va a haber más guerreros preparados, y su trabajo de usted como miembro es ir a la iglesia a prepararse, no a buscar que esté cómodo, no a buscar que la gente lo trate bien, es a prepararse. Si la Biblia nos dice que somos soldados, la preparación del soldado no es fácil, es algo difícil y no es donde lo tratan bien. Entonces nosotros debemos que decidir si somos soldados o vamos a ser soldados de Dios o vamos a ser gente que se va a quejar todo el tiempo. No, es bien triste, ¿verdad? Saber que un soldado va a la guerra sin su rifle. Wow. Igual con la palabra de Dios, es triste que una persona vaya y se someta y no lleve la palabra de Dios. Hay gente que no usa la Biblia y ahora pues hay mucho internet y todo eso, ¿verdad? Que ayuda posiblemente, pero mucha gente no escudriña la palabra. Dice, pues si Dios me sanó con mi testimonio, pero no se prepara. En eso sí tiene razón de que el enemigo pueda que los deje en vergüenza, porque no se preparan. Entonces ahí está el problema grande. Bueno, en la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del plan de salvación, del evangelio, ¿ok? Que deriva de la palabra evangelio, que es las buenas nuevas, que es Cristo vino, se hizo carne, murió, resucitó para darnos la salvación y la victoria. Pero el problema es mucha gente tiene la experiencia de lo que es la redención. La redención es exactamente lo que le dije. Jesucristo nos redime, estábamos perdidos, íbamos al infierno, pero de confesar que Él es nuestro Salvador y confesamos nuestros pecados, entramos a lo que es la redención. Quiere decir que en ese mismo momento somos salvos, pero se nos olvida que empezando ahí tiene que empezar la regeneración. ¿Y qué es lo que muchos cristianos no hacen? Reciben el milagro de la redención, pero no se regeneran. O sea, siguen con su mismo pensamiento, con su misma manera de ser, y hay muchas personas que son liberados del alcohol, de drogas, pero ya no crecen. Están nada más ahí en la iglesia, sentados sin hacer nada, o quejándose, o trayendo problemas, y es que tenemos que entrar en regeneración. Si somos criaturas recién nacidas, la criatura primero necesita su leche, pero luego la criatura tiene que dar los pasos. Amén. Los padres no son los que dan los pasos por la criatura. Quizás les agarramos la mano, a los 2 años ya están caminando, 3 años, ok, pero a los 10 años... Tomando mamila, como que no, ¿verdad? No. Ya a los 10 años, si sigue tomando solo leche, va a estar enfermo, va a estar raquítico, y así están muchos en la iglesia. A los 10 años yo ya no tengo que darle la mano a mis hijos para que caminen. Quizás para cruzar la carretera hay momentos que les damos la mano como padres, pero para que caminen todo el tiempo, no. Tienen que ellos caminar solos y tienen que ellos ir madurando. Llega el tiempo donde ellos ya piden la comida,
pero en la iglesia es raro que pidan la comida. No les gusta la comida, pues si no la buscan en su casa, imagínense, están ayunando de domingo a domingo de comer comida espiritual y quieren que con solo comer el domingo van a estar sanos. No, de ninguna manera. La comida del Señor se come diariamente. Amén. Y, Hace falta un cambio. y es que si ya maduramos, quiere decir que ya estamos a edad como Amalia aquí, ya esta edad de, si ella tiene hambre, que se vaya a hacer algo. No puede esperar a que solo mamá le haga de comer. Se va a morir de hambre. Y especialmente con nuestra agenda que tenemos todos los días. Pero ella ya está en una edad donde ella se hace de comer. Igualmente en la iglesia. Usted llega a una edad donde usted tiene que buscar la comida en su casa. Amén. Para que venga preparado. Amén. Siempre el camino de un cristiano siempre es un proceso, porque en esta vida nunca vamos a estar perfectos, pero cada día vamos a tratar un poco más de ser un poco maduros. Y sí es cada día nuestro proceso, cada día como un niño, este día no puedo caminar, pero ya puedo caminar, ya puedo comer. Y tenemos que, porque a veces yo creo que, como estaba diciendo el pastor, muchos se estudian un poco, hagan un poco de preparación o se preparan por una predicación y después de eso ya paran a buscar de Dios. Y están poniendo su proceso en pausa. Y Dios quiere que cada día tenemos ese proceso, tenemos ese enseñamiento, enseñanza de buscar la palabra, de escudriñar. La palabra no es tan difícil. Nosotros somos los difíciles. Sí. Amén. Porque cuando entendemos la palabra, vivimos con más gozo. Cuando el Señor dice, yo vine a que tengan vida y vida en abundancia, nos está hablando de una abundancia en todo el aspecto, no del dinero. Mucha gente piensa que solo el dinero, pero nos está hablando en todo. Nos está hablando de gozarnos con la familia, tener tiempos buenos con la familia, con la iglesia, en el trabajo, que no estemos miserables en el trabajo. O sea, quejándonos, a eso no vino Jesucristo. La muerte de Jesucristo tiene un valor inmenso que no se puede comparar, pero lo tengo que demostrar yo. Amén. Amén. Siempre tenemos como cristianos demostrar a Dios que tenemos ese amor por Él, tenemos un... Gracias por llamar al programa en vivo en los últimos días. ¿Tiene pregunta o comentario? Push the button. Gracias por llamar al programa en vivo en los últimos días. ¿Tiene pregunta o comentario? Tienen que llamar otra vez, perdón. Les colgó el hermano Steve. Otra vez. Bienvenidos al programa en los últimos días. ¿Tiene pregunta o comentario? Dios les bendiga. Nomás quería llamar a saludar desde California, el centro de California. Gracias por su programa y por hablarnos de las cosas de Dios. How you doing, baby boy? I'm doing good, Papa. Ya te queremos ver. Amén. Ya pronto llego allá. Ya unas 2 semanas más y aquí te vamos a tener. Y gracias por llamar, Johnny, y por escuchar. I love you, son. I love you, Johnny. Love you, Johnny. Titi Nubia. Te bendiga, pa. Dios les bendiga. Amén. God bless you, son. Thank you for calling. God bless you. Bye. Desde California están llamando. Gloria Amén. a Dios. Y los de aquí no llaman. Pero gloria a Dios, nos gozamos. Tenemos que ir ya dándole final a lo que estamos platicando. Por favor, escúchenos el próximo domingo, el próximo sábado, para seguir con el estudio. Vamos a dejar que cada uno se despida para que luego den los anuncios de la estación. Pastora Sonia Ibarra. Amén, que el Señor les bendiga y como dijo el pastor, ¿verdad? Nos vamos a seguir gozando el próximo sábado, así es que para que estén con nosotros, que el Señor les bendiga. Ok, hermano Steve Ibarra. Amén, hermanos. Siempre es un placer estar aquí hablando a la gente de Dios y nomás espero que cada día se maduran y sigan a Cristo y Dios les bendiga. Amén, hermana Amalia. You can say in English. Oh, okay. Yes. It was fun listening to your guys' conversation and very interesting. Gloria a Dios. Qué bueno que estuviste aquí, Mayito.
Pastora Nubia Campos, y nos vuelve a anunciar el nombre de la iglesia y los días de servicio, por favor. Dios le bendiga una vez más. Es un placer para mí estar acá. Hacía muchos años de que no participaba en la radio. Hace ya varios añitos que estábamos allá en Gringo en una programación. Y pues para mí es un placer en esta noche, en esta noche estar acá. Y pues mi nombre es Nubia Campos y pertenezco a la Iglesia Vida Nueva Pentecostés IC aquí en Aiken, South Carolina. Estamos en la 256 Wild Road, Aiken. Y pues esperamos que un día pues usted nos pueda visitar y apoye la radio. Es bien importante que usted pues llame, de una llamadita aquí y apoye acá la radio del reverendo Juan Ibarra. El propósito es para que crezcamos más y que pues el Señor siga abriendo más puertas y podamos seguir trayéndole palabra a usted. Si le es de edificación, cada día más los sábados aquí estamos, están ellos a las 6 de la tarde. Y pues apoyemos porque es bien importante también tener una programación en español cristiana donde usted puede gozarse y esperar las bendiciones que Dios tiene para usted, preguntas o algo que en su mente pues le está atormentando quizá posiblemente, pero pues aquí están muchas personas espirituales que le pueden ayudar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y pues es un placer para mí. Amén, gloria a Dios. Adelante. Y acuérdese que cuando estamos en la radio, nosotros no estamos proclamando solo una iglesia. Amén. La cosa es que vaya a buscar de Dios. Sea en la iglesia de la hermana Nubia, sea en la mía, pero que busquen de Dios, donde den la sana doctrina de la palabra de Dios y busque siempre crecer como persona. Los consejos que damos aquí no es porque nosotros lo sabemos todo, pero servimos a aquel que sí lo sabe todo. Así que si usted necesita oración, puede llamar también, si necesita lo que sea, si tiene preguntas de la Biblia, pero como siempre digo, que sean preguntas que usted realmente tiene y que no sean preguntas cauciosas que solamente las usa el enemigo para perder el tiempo. La palabra nunca se hizo para alegar. Así es que si usted no está de acuerdo, mejor llámenos cuando no estemos en el radio y platicamos un rato. Pero si va a alegar, ya no platicamos nada. La palabra es para dar vida. Amén. Y vida en abundancia. Y yo les agradezco. Soy el reverendo pastor Juan Ibarra de la iglesia Filadelfia en Johnston. Mi número de teléfono es 803-335-8344. Estamos para servirles y nos queremos ver aquí el próximo sábado a las 6 de la tarde. Invite a algún amigo. Si usted dice se me hace difícil hacer trabajo personal, invite a algún amigo por ahí, algún vecino a su casa y escuchen juntos la radio y ya así ellos le pueden preguntar y nos podemos ganar almas de esa manera. Acuérdense que las almas no nos las ganamos nosotros para bendición solamente nosotros, sino lo ganamos para la gloria del Señor. Amén, ese es nuestro trabajo, es lo que nos ha encomendado el Señor y nosotros estamos felices y contentos de poder servir al Señor a través de esta estación WCC 99.9 FM y Dios los bendiga y los esperamos el próximo sábado. Que se va el tiempo.